Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 10 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Velocidad para tu verano. Contrata tu plan postpago con 45 GB de navegación y YouTube incluido. El asesor presidencial Manuel Zelaya dijo este lunes que las acciones en los centros penales fueron sincronizados por grupos organizados y con raíces y empoderados en las cárceles del país. El plan de solución contra el crimen está sometido a un ataque y por tanto se sincronizan este tipo de organizaciones delictivas y parte de un crimen que verdaderamente es tan organizado, porque nadie puede coordinar. Oiga, me está hablando de personas privadas de libertad. Nadie puede coordinar en 4 cárceles al mismo tiempo la misma actividad. Entonces estamos luchando contra... Hay una organización establecida en Honduras de muchos años y tiene raíces, está enraizada y empoderada en muchos lugares. Zelaya además dijo que por ahora el término privatización en las cárceles no se contempla porque está desprestigiado, pero sí afirmó que hay posibilidades de resolver el problema con la intervención que anunció la presidenta Castro. La crisis continúa heredada, una crisis grave porque es estructural. O sea, usted puede quitar a una persona o otra persona, pero la crisis está enraizada, montada en la forma en que opera esos, como dijo Xiomara, escuelas del crimen. Sí se puede encontrar respuestas y esperemos hoy antes de las 9 de la noche. Mañana será también otro día de trabajo sobre esa materia para buscarle algunas salidas. No son salomónicas. No es que usted, la presidenta, tenga una vara mágica y diga, bueno, se fue Juan Orlando, pero todo lo demás ya queda arreglado. Eso no es así. Según el expresidente y actual asesor del gobierno, estos hechos podrían ser un ataque al plan de seguridad que implementa la gobernante Castro, donde en pocos días se han destruido laboratorios de producción de droga y algunos sembradíos que operan desde hace 9 años, dijo Zelaya. La nueva intervención de las cárceles anunciada por la presidenta Castro este domingo debe ser vista como una oportunidad para impulsar una verdadera política integral en materia penitenciaria. Recomiendan los entes especializados en el tema que de entrada rechazan el retorno de los militares a los penales. La intervención de las cárceles anunciada por el Ejecutivo debe ser una nueva oportunidad para impulsar políticas integrales que fortalezcan el sistema penitenciario y no una puerta abierta para militarizarlas, a criterio del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. Militarizar el sistema significa un retroceso en materia de derechos humanos. Ya la CIDH de igual manera lo señaló en el año 2019 en su visita al país y estableció que la formación castrense no está preparada ni es el personal idóneo para dar resguardo a la población penitenciaria ni para administrar la gestión penitenciaria. El CONAPREP recomendó un modelo de intervención que incluya potenciar la carrera penitenciaria a fin de que la intervención policial traspase gradualmente la gestión y administración a los civiles. Entre tanto, se traspasa a civiles el sistema penitenciario como corresponde y que también lo ha señalado la Oficina del Alto Comisionado este domingo, debe hacerse de manera gradual, fortalecerse la academia penitenciaria. Hace un año que el gobierno despojó a los militares del control de los centros penales para cederlo a los policías, que tampoco lograron el objetivo. Este sociólogo advierte que esto es parte del fracaso continuado en materia de seguridad y que mientras no existan reformas en el sistema penitenciario y normativo del país, la intervención solo quedará como un acto administrativo más. La intervención puede convertir en un acto administrativo más con resultados muy pobres, muy limitados y al final de cuentas siempre tendremos que los escándalos, las reyertas.
Esos cambios recurrentes en la dirección de las cárceles, donde la ingobernabilidad que impulsan los grupos criminales que en ella habitan se ha mantenido, solo deja en evidencia que en los gobiernos prevalece la improvisación, dada la incapacidad para solventar los problemas de raíz. Se demuestra obviamente que hay cierta improvisación y eso no puede seguir sucediendo. Y como ciudadanía activa se les debe exigir al gobierno de que comience a delinear estrategias claras para que podamos tener instituciones fuertes en el país y darle seguridad a todos los hondureños. La intervención será dura para transformar las cárceles convertidas en escuelas de crimen y tortura en centros penales de rehabilitación, aseguró la presidenta Castro, al tiempo que señaló que el crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo. A las 9:03, hace exactamente unos 4 minutos, cuando terminamos de transmitir la noticia corta con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, la presidenta Xiomara Castro ha divulgado el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Escribe: con el fin de desmontar las estructuras criminales que operan en centros penitenciarios, he nombrado a la doctora Yulisa Villanueva para presidir este plan de intervención SCC, apoyada por Instituto Penitenciario y Policía Nacional. El día viernes anunciará las medidas. Con el fin de desmontar las estructuras criminales que operan en centros penitenciarios, he nombrado a la doctora Yulisa Villanueva Senma para presidir este plan de intervención apoyada por el Instituto Penitenciario y Policía Nacional. El día viernes anunciará las medidas, o sea que no deja a un lado a la Policía Nacional. No, totalmente. Si revisamos los mensajes del fin de semana de la presidenta Castro, le dio la despedida a la Policía Nacional en cuanto al control de las cárceles. En uno de los mensajes les dijo: muchas gracias, sabemos que ustedes han trabajado. Se han esforzado, pero dice. se han esforzado, ya lo vamos a tener aquí el mensaje, Cristina, para leerlo textualmente. Pero vamos a intervenir con dureza las cárceles. Pero este día yo creo que la presidenta Castro ha escuchado mucha reacción en la que Honduras le ha dicho: no es que estamos en contra de los militares, no estamos en contra de los militares, pero se trata de ir desmilitarizando la sociedad. Sabemos que los militares tienen buena parte del presupuesto nacional y que le pueden servir al Estado de Honduras, pero en estos temas es fundamental que la civilidad, que la policía civil vaya asumiendo el control realmente y el rol que ya le asigna la Constitución de la República. Creo que la presidenta ha escuchado esos mensajes y a última hora pues ha decidido que este plan para desmontar las estructuras criminales que operan en los centros penitenciarios sea dirigida por la doctora Yulisa Villanueva, apoyada, dice, por el Instituto Penitenciario y la Policía Nacional, y que el próximo viernes anunciará las medidas. Vamos a ver si esto es suficiente para desmontar estructuras bien organizadas que operan desde las cárceles del país y con ayuda externa. Vamos a ver si se reivindica la Policía Nacional también, porque han tenido el control desde hace un año prácticamente de las cárceles. Y por eso, por la falta de eficacia, de eficiencia y de resultados claros, es que estaba anunciando desde el fin de semana la intervención la presidenta de la República. Pero a última hora los ha tomado en cuenta, igual que al Instituto Penitenciario, que ha tenido el control de todo esto desde su creación. Yulisa Villanueva, la subsecretaria de Seguridad, va a presidir la intervención en los centros penitenciarios. La noticia del día fue presentada por Claro, velocidad para tu verano. Contrata tu plan postpago con 45 GB de navegación y YouTube incluido.
La coordinadora de los juzgados de La Granja, Marta Murillo, denunció este lunes que a 7 privados de libertad de primer ingreso se les prohibió la entrada al Centro Penal de Siria en el Porvenir Francisco Morazán, pese a contar con una orden judicial que es de estricto cumplimiento. Se sabe que las órdenes judiciales no se discuten, simplemente se cumplen, ¿verdad? Y tienen que darme una solución al problema, porque aducen de que debido a los disturbios que ocurrieron el fin de semana, la población penitenciaria de primer ingreso corre peligro de que les vaya a ocurrir algo, pero si para eso están ellos, ¿verdad? Para brindarle seguridad a los privados de libertad. Y si no, entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? Mientras tanto, yo sigo con el problema aquí, que no me reciben los privados de libertad de primer ingreso. Parientes de privados de libertad en La Tolva y el Pozo 1 en Ilama, Santa Bárbara, al igual que transportistas, se han presentado a la oficina regional del Comisionado de los Derechos Humanos en San Pedro Sula para solicitar una investigación y demandar más seguridad para los internos en estos centros penitenciarios. Que se tomen las medidas que tienen que hacer, que tomen medidas, si los tienen que quitar a ellos, que pongan otro tipo de autoridades allí, que dirijan los centros penales y que haya más seguridad para nuestros privados de libertad, que se velen los derechos de ellos. Nosotros también como familiares, porque andaban mujeres embarazadas, andaban niños, andábamos de todo ahí y ellos no respetaron nada, no respetaron ningún momento, en ningún momento ellos decidieron protegernos a nosotros como familia, sino ellos estaban a favor de ellos prácticamente porque no movieron ni un dedo para defendernos. Inclusive las cárceles que están dentro de los batallones, eso no puede seguir pasando, son cárceles, son lugares donde deberían estar totalmente restringidos. Se habla de un estado de excepción en las calles, pero no hay un estado de excepción en las cárceles. Por amor de Dios, eso debería estar controlado. Entran armas para asesinar a personas que nadie sabe cómo entraron, no hay ningún tipo de persona señalada por ese tipo de cosas. Eso tiene que empezar a cambiar en este país. Y entonces es de preguntarse como ciudadanos que vivimos en este país, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están fallando? La respuesta es muy fácil. Quienes están fallando son las personas que ponen allí porque de repente no están bien empapadas o no están bien intencionadas en hacer su trabajo como lo tienen que hacer. Porque si no, si hicieran bien su trabajo, no entrarían armas, no entraría drogas, no entraría alcohol. Bueno, ojalá que la policía y que Yulisa Villanueva hayan escuchado el mensaje de este señor que habló por último, don Elio Muñoz. Si el problema está en las personas que trabajan ahí, dice. Ahí, si trabajara gente plenamente honesta, totalmente honrada, comprometida con el Estado de Honduras, ahí no entrarían armas, ahí no entrarían puñales, ahí no entrarían drogas. Pero ese es el problema y esa es la demanda que hoy hacemos de la policía. Si se han comprometido con la subsecretaria de Seguridad y la institución misma a hacer un trabajo adicional, eficiente en las cárceles de Honduras, tienen que sanear a la policía que designen o a los policías que designen a hacer ese cometido. Porque el problema de las cárceles de Honduras, esas balaceras que se generan al interior de las cárceles, la pregunta que se hace el hondureño, ¿y quién le suministra armas a esa gente? ¿O es que son tan impotentes los policías y los custodios penitenciarios que se dejan quitar las armas por parte de los privados de libertad? ¿O es que ellos facilitan que ingresen estas armas a las cárceles? Esas son las preguntas que se hace la gente y la gente dice, ¿de qué otra manera pueden entrar si no es por la permisividad de parte de los custodios penitenciarios y de la misma policía que ha tenido el control de esas cárceles en los últimos meses? Así que esa frase del señor Muñoz se la debe grabar el director nacional de la policía que esté escribiendo en este momento, Cristina. Así es, en respuesta a lo que ya está anunciando la presidenta Xiomara Castro, nuestra viceministra Villanueva Seyma encabeza, preside la intervención en el sistema penitenciario nacional. La Oficina de la Policía Nacional, la Policía de Honduras, brindará de inmediato, dice, todo el apoyo necesario. Y el apoyo que Honduras espera es gente honrada. Gente honrada, policías honrados, policías que no se corrompan, policías que no se coludan, policías que no reciban coimas, policías que lleguen a hacer el trabajo que anhela toda Honduras. He visto algunas fotos ahí como reacciones. Le pregunto a la productora de Telenoticias, nuestra presidenta anuncia
nuevas medidas a aplicar en el sistema penitenciario nacional. Pues no, hasta ahí se ha quedado el director nacional de la policía. Seguimos con nuestra agenda. El exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Héctor Soto, cuestionó el cambio de lógica gubernamental de la presidenta Castro, que inició su gobierno prometiendo la ciudadanización de la seguridad nacional y ahora, a poco más de un año, replanteó el rol gubernamental de los militares, ampliando facultades que antes fueron vistas como alejadas de las funciones establecidas para la defensa de la soberanía. Al inicio de su gobierno hablaba de un gobierno más enfocado en la ciudadanización de la sociedad y en un retorno de los militares a los cuarteles. Hoy estamos viendo una lógica distinta, una presidencia que reafirma la importancia del rol de los militares para generar gobernabilidad en el país, lo cual obviamente deja planteado la necesidad de reconsiderar cuál es el papel de los militares en esta nueva lógica de gobernabilidad que la presidencia advierte que se debe construir. Todo esto responde a un contexto muy permeado por lo que estamos viendo en El Salvador, con un gobierno liderado por Bukele, donde vemos cómo los derechos humanos ceden terreno para que se pueda imponer mayores condiciones de seguridad y justicia. El especialista en gobernanza explicó que hay una fuerte presión política y social por asimilar las políticas militares del vecino país, El Salvador. Bueno, pero si la presidenta tenía contemplado intervenir las cárceles con militares, creo que a esta hora del día escuchó todos los mensajes que desde muy temprano en la mañana le envió Honduras. No es que deben estar acuartelados ahí los militares gastándose 9.000 millones de lempiras de presupuesto al año. No es que deben estar solo en las barracas haciendo nada, no. Honduras quiere a los militares haciendo labores en favor del Estado de Honduras y consecuentemente que le beneficien a las personas. Pero sí, por la formación que tienen los militares, Honduras quiere una sociedad con menos riesgos en la violación de derechos humanos. Aunque hay mucha gente que dice que los criminales, que los narcotraficantes y que los mareros no tienen derechos humanos, que no se le deben respetar sus derechos humanos y lo que necesitan es dureza, fuerza, así como los exhibe Nayib Bukele, que así hay que tratarlos también aquí. Pero el país se ha comprometido con organismos multilaterales, con organizaciones internacionales, ha suscrito tratados en el profundo respeto a los derechos humanos, incluyendo a los privados de libertad. Por eso es el temor de algunos sectores de que los militares se involucren en este tipo de actividades. Sí los queremos apagando incendios y sabemos que lo hacen. Sí los queremos del lado de la gente cuando tenemos fenómenos climáticos que nos golpean y que requerimos la asistencia e infraestructura de los militares. Sí hay muchas actividades en que apreciamos el esfuerzo y el trabajo de los militares. De hecho, es una de las instituciones con más popularidad. No obstante los problemas que ha tenido en las últimas décadas, sus crisis internas, el golpe de Estado, aún así los militares siguen conservando el afecto entre la gente como la iglesia. Las encuestas dicen militares e iglesias son las dos instituciones que la gente le guarda más afecto, aunque se ha reducido en los últimos tiempos. Pero esta actividad de los centros penitenciarios, Honduras necesita más policías, pero policías honrados, custodios honrados, comisionados, gente de alta jerarquía, honrados, que no estén viendo las cárceles como un botín, que no estén viendo las cárceles para coludirse con la criminalidad ahí establecida y hacer negocios desde una responsabilidad que les ha delegado el Estado de Honduras. Bueno, pero al final del día, insisto, la presidenta escuchó todos estos mensajes y miren ustedes que pone a presidir la intervención a la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva Irice, y con la asistencia y el decidido apoyo del Instituto Penitenciario y de la misma institución policial, de la Policía Nacional. Cristina sigue con la agenda informativa.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro parece seguir el camino de sus antecesores, nombrando comisiones interventoras para resolver asuntos que competen a los funcionarios de su administración. Opinan los expertos al indicar que se está frente a un círculo vicioso donde los gobernantes se sienten cómodos en derivar sus responsabilidades en otros, evidenciando así la ausencia de políticas públicas que trasciendan una administración. Criticadas en su momento pero retomadas hoy día, las intervenciones vuelven a ser asumidas como forma preferida para gobernar en Honduras. Durante la gestión de la presidenta Castro se ordenó intervención en el INPREMA, la OAVI, el Servicio Civil, el Sistema de Emergencias 911 y más recientemente el sistema penitenciario. Y que es un mecanismo de derivar la responsabilidad en otros, sabiendo de antemano que se va a fracasar. La experiencia histórica de las intervenciones en Honduras ha sido negativa. Desde enero del año 2010 a enero de 2022, los gobiernos del Partido Nacional nombraron 31 juntas interventoras, medida que, según explican, es tomada cuando el problema supera la capacidad de respuesta estatal. Estas intervenciones que se anuncian desde la presidencia no van acompañadas de un retiro de los liderazgos ministeriales, lo cual sugiere que no hay una pérdida de confianza de la presidencia hacia las diferentes carteras, sino un reconocimiento implícito que la crisis supera la capacidad misma del gobierno. El nombramiento de juntas especializadas para intervenir es solo el reflejo del pobre nivel de funcionarios que se delegan para la administración pública. Así lo explica este académico. Evidentemente la corrupción y la mala participación de los funcionarios genera la necesidad de intervenir una institución y evaluarlos a todos. No obstante, creería yo que quien sea ministro, director, viceministro, subdirector deberían de tener la capacidad de hacer los cambios y no una intervención, porque entonces eliminemos esos cargos y dejemos interventoras permanentes. Hay una necesidad prioritaria de organizar el Estado con una institucionalidad robusta que garantice administradores en el gobierno capaces de gestionar políticas eficientes. Se requiere que al menos, en primer lugar, se fortalezca la carrera del servicio civil para que estas instituciones sean ocupadas por personas que reúnan los requisitos técnicos mínimos adecuados para poder ocupar esos puestos. Omar García critica la reiterada necesidad política de los gobiernos que intervienen en sus mismas dependencias para solo prolongar la crisis. Vimos el fracaso del Partido Nacional en el gobierno, lo que heredó, y ahora estamos viendo esta situación donde no aparecen políticas públicas, y las políticas públicas trascienden los gobiernos. La opinión de analistas y expertos políticos concuerda en la necesidad de acelerar la evaluación por resultados que genere los cambios necesarios en las instituciones intervenidas, esto con el propósito de generar políticas públicas funcionales. Carlos Soto, Telenoticias. Bueno, en resumen, y hoy hemos tenido que improvisar porque el noticiero lo manejamos con una agenda estricta, pero hemos tenido que improvisar porque a las 9:03 la presidenta Castro pues tuiteó, y esta era la noticia que estábamos esperando todos, en qué consistiría la intervención. Quedan entonces los militares descartados en la intervención. Es que los militares estuvieron los últimos 12 años prácticamente controlando las cárceles. Quedan descartados como se suponía que iba a anunciar la presidenta cuando le dio las gracias a la policía por los servicios prestados en las cárceles, que se iba a respaldar de los militares para esta intervención. Pero ya ven ustedes, es la misma subsecretaria la que presidirá la intervención junto a la policía. Por eso algunos se están preguntando ahora, ¿y cuál es la intervención? Si la subsecretaria de Seguridad... Quien de repente queda así como marginado es el ministro de Seguridad. Viéndolo bien, pareciera que quien queda marginado es el ministro de Seguridad, aunque dice en el tuit que la intervención de la subsecretaria será acompañada por la Policía Nacional, pero quien aparece ahí es el director de la policía. Por lo menos hasta el momento no se ha pronunciado el ministro de Seguridad, Ramón Savión. Pareciera que es el que queda así al margen, a un lado de esta intervención, que ya no parece intervención, porque es la misma institución con la subsecretaria de Seguridad. Totalmente. No, ya no parece intervención, no parece intervención, parece como un accidente o como un valor agregado, como algo añadido para ver si Yulisa Villanueva es capaz, presidiendo esta intervención entre comillas, es capaz de
mitigar un poco o reducir un poco esas revueltas que hay en las cárceles del país. Y hay muchas reacciones en las redes sociales. El anuncio de la intervención de las cárceles ha generado diversas reacciones, entre quienes advierten que ello no sea parte de un populismo penal y los que piden aplicar la mano dura de Nayib Bukele Pero en El aclaremos, Salvador. antes del tuit de la presidenta. Así Estas es, reacciones son antes del tuit de la presidenta Xiomara Castro. Xiomara Castro. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Adelanta tu compra en el recalentón de verano con ofertas ardientes y crédito para todos. Solo en La Curazao. El anuncio de una nueva intervención en los centros penales tras las 4 reyertas simultáneas registradas el fin de semana hizo explotar las redes sociales. El reconocido doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía sugirió al gobierno aplicar las 17 recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales a fin de prevenir situaciones críticas. Asimismo, dejarse asesorar por la ONU para garantizar que no se caiga en el populismo penal que ha caracterizado el abordaje de la violencia en el país. El usuario Fernando Matamoros expresó: necesitamos verdadera mano dura en seguridad. Los altos mandos saben quiénes operan en crimen organizado. Si no dan resultados, necesitamos su despido inmediato. Denis Leonor afirmó que solo se logrará el éxito combatiendo el crimen con prevención y castigando a los criminales tipo Nayib Bukele. Si no, son cómplices. Roger Medina exclamó: hay que poner mano dura, ya basta de que el crimen haga tanto daño a nuestra gente, tiene el respaldo del pueblo. Por su parte, OH Figueroa indica: ustedes quitaron a los militares en la custodia de las cárceles y la regresaron a la policía, pero ni uno ni lo otro. La policía penitenciaria debe ser especializada en el tema. ¿Quién autoriza ingreso de armas de fuego y teléfonos? Nadie sabe. ¿Qué pasó con el plan de seguridad que ustedes tenían? Fueron miles de opiniones derivadas por el hilo de tweets de la presidenta Castro, quien explicó que 12 años de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras y pandillas no se arreglan en 12 meses. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Adelanta tu compra en el recalentón de verano con ofertas ardientes y crédito para todos. Solo en La Curazao. Vamos con la reacción de la subsecretaria de Seguridad en este momento, Cristina. Así es, dice: Presidenta Xiomara Castro, agradezco la confianza depositada en mi persona para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles y promover de manera enérgica la lucha contra la criminalidad organizada en pro de la seguridad ciudadana. Ahora, yo te digo algo. Sí. Es una mujer valiente. Totalmente de acuerdo. Algunos sí. la critican porque dicen que es muy mediática, que habla mucho, pero es una mujer que si le dan facilidades, si le dan infraestructura, si le ponen a disposición policías honrados, Yulisa es una mujer valiente. A mí no me cabe la menor duda que es una mujer valiente. Yo en eso quiero destacar y valorar lo que yo conozco de esta mujer. El problema es si la van a dejar trabajar con independencia, si la van a dejar trabajar como ella lo idealiza. En todo caso, si le dicen busque la gente honrada dentro de la policía o donde quiera. Bueno, es el reto para una mujer que le dicen: usted va a presidir la intervención de esas cárceles que no las han podido controlar los militares, no las han podido controlar los policías, no la han podido controlar los custodios penitenciarios, los abogados, los militares retirados, policías retirados. Vamos a ver. Una vez más confiamos en las mujeres de este país. Y algo que decir de Yulisa es que es una mujer valiente. Valiente. Así ha escrito la doctora Selma Yulisa Villanueva. Presidenta Xiomara Castro, agradezco la confianza depositada en mi persona para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles y promover de manera enérgica la lucha contra la criminalidad organizada en pro de la seguridad ciudadana. Más adelante, nacionalistas responsabilizan al partido en el gobierno de la crisis actual en las cárceles del país. Desde San Pedro Sula, la periodista
Kenia Chinchilla, desde las afueras de la casa del diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, nos actualiza la información relacionada con un asalto en esa vivienda con supuesta violencia física. Buenas noches, adelante, Kenia. Muchas gracias, buenas noches. Estamos aquí en San Pedro Sula, afuera de la residencia del doctor y actual diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña. Y es que podemos confirmar a esta hora que pues ha sido víctima de robo en su propia vivienda. Y es que delincuentes llegaron hasta su casa, ingresaron para despojarlos a él y su esposa, que ahí se encontraban, para despojarlos de sus pertenencias. Según relatos e información que pudimos recopilar, estos individuos habían estado rompiendo el muro por la parte de atrás de esta residencial aquí en San Pedro Sula, y al lograr su objetivo, hoy ingresaron y acudieron directamente a la vivienda del doctor Carlos Umaña. También se nos informó que él se puso a disposición de los delincuentes y bueno, no hubo agresión, sino que él y su esposa pues se encuentran bien de salud. Sin embargo, confirmamos que sí, estos delincuentes despojaron de varias cosas de valor, sus teléfonos celulares, algunas joyas, y ya en este momento pues el doctor se encuentra realizando diligencias correspondientes con las autoridades. Esto es lo que podemos confirmar, que han ingresado a la vivienda del doctor Carlos Umaña para robarle varias cosas de valor. Sin embargo, él y su esposa se encuentran muy bien. Lo que podemos informar desde la ciudad de San Pedro Sula. Buenas noches, retornamos a estudio. Bueno. En otra información, el diputado del Libre de Santa Bárbara, Edgardo Casaña, reveló que la presidenta Xiomara Castro le expresó que la cárcel del Pozo será reubicada. El parlamentario indicó que el Pozo no lo quieren ni un día más en Ilama, Santa Bárbara, pero como es lógico, dejaron contrato, compromisos, amarres que vamos a tener que desmarrar porque vulnera nuestra tranquilidad, la convivencia ciudadana y porque simple y sencillamente a Santa Bárbara debemos atraer universidades y no agresiones como el Pozo, dijo Casaña. Por su parte, la diputada Luz Angélica Smith en un tuit aseguró que la reyerta en las cárceles es una reacción contra las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional. Urge reforzar la seguridad ciudadana y el traslado de estos centros a zonas alejadas de la población nacional. El comisionado en retiro de la policía, don Aldo Oliva, no, todavía es comisionado, ya está retirado de la policía. Escribe a raíz de esta información que se ha transmitido por el noticiero Líder de Honduras: tomar el mando de las cárceles no es situación de valientes, es de conocimiento. Si coroneles ni generales han podido gobernar, estas es por la corrupción. Con mucho respeto, esa señora no debería ni ser subsecretaria. Aparte que ya demostró que se acomodó en la policía defendiendo actos ilegales como el del aficionado del España y los 5 aspirantes muertos, donde mintieron diciendo que habían suspendido al director y lo que hicieron fue mandarlo de su jefe de policía comunitaria, y hace un mes y días fue asignado de jefe de seguridad de la Corte y de la presidenta de esta. Si mienten en una situación así, ¿qué no harán en situaciones más delicadas? Zapatero a tu zapato. Mira que este comisionado de policía, Aldo Oliva, estuvo hace poco activo en la institución. Y es uno de los fuertes críticos, a ciertas actividades de la policía actualmente. Y lo que dice es que tomar el mando de las cárceles no es situación de valiente. Yo hablaba de que es una mujer valiente. Ya eso es un factor a favor de cualquiera, asumir con valentía, dirigir una intervención a las cárceles, a las peligrosas cárceles hondureñas. Pero él dice que el asunto ahí es de conocimiento, que si coroneles y generales no han podido gobernar es por la corrupción.
Con mucho respeto, esa señora no debería ni ser subsecretaria. Aparte que ya demostró que se acomodó en la policía defendiendo actos ilegales como el del aficionado de la España y los 5 aspirantes muertos, donde mintieron diciendo que habían suspendido al director y lo que hicieron fue mandarlo de subjefe de policía comunitaria y hace un mes y día fue asignado de jefe de seguridad de la Corte y de la presidenta de esta. Si mienten en una situación así, ¿qué no harán en situaciones más delicadas? Zapatero a tu zapato, dice el comisionado de policía Aldo Oliva, refiriéndose a la designación de la subsecretaria de Seguridad Yulisa Villanueva como la que va a presidir la intervención en la policía con la cooperación de la misma institución policial y el Instituto Penitenciario. La bancada del Partido Nacional acusa al gobierno de Libre de ser incapaz de brindar seguridad a los hondureños y controlar las cárceles. Califican como un fracaso sus políticas de seguridad y la conducción de los destinos del país. La bancada nacionalista lamenta lo acontecido el sábado y domingo en varios centros penales y responsabiliza a la presidenta Xiomara Castro y a Libre como único responsable del fracaso en materia de seguridad pública. La bancada nacionalista rechaza todas las declaraciones o insinuaciones irresponsables de distintos personajes oficialistas, desde diputados de Libre o funcionarios del gobierno, en el sentido de culpar del alzamiento en las cárceles a los gobiernos pasados y mucho menos hablar de boicots al gobierno actual por parte de la oposición. Los nacionalistas exigen seriedad, respeto a los hondureños y ecuanimidad en las declaraciones oficialistas. La bancada del Partido Nacional señala que desde que Libre asumió el poder, la inseguridad del país creció, se amplió el ámbito geográfico de la extorsión, se incrementaron las masacres, robos y secuestros, el narcotráfico elevó su operatividad y presencia a través de narcolaboratorios. Se sabe, aseguran, que desde el año pasado las cárceles volvieron al control de las maras, mismas que disponen en los centros penales de celulares y armas de grueso calibre. Por último, la bancada nacionalista aseguró que el gobierno promovió el llamado estado de excepción, pero más como medida publicitaria, sin el acompañamiento de acciones complementarias y contundentes contra la delincuencia organizada. Por eso ha fracasado. En nada quedó el ultimátum dado por la presidenta Castro para elaborar un plan de seguridad urgente, resaltan los nacionalistas, los diputados y el Comité Central. El gremio médico que labora en el Instituto Nacional Penitenciario lamentó lo sucedido el fin de semana en los 4 centros penales por considerar que ello evidenció las debilidades en seguridad en las cárceles. Ante ello, los médicos se sienten que están expuestos directamente y expresan que son médicos debidamente capacitados y entrenados para manejar el sistema de salud penitenciario, considerando sus riesgos y amenazas latentes. Aseguran que actualmente devengan un salario paupérrimo que para el costo de vida que hay en Honduras no es real ni adecuado. El personal médico se encuentra bajo la modalidad de contrato desde hace 10 años, catalogado en el gremio médico como el trabajo peor pagado y el más peligroso. Vamos a dejar este tema de los centros penitenciarios, de la policía, porque ahora mismo la subsecretaria de Seguridad, quien presidirá la intervención en las cárceles del país, está reunida con el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Su respuesta es: sí, los atenderé, pero después que termine esta reunión de trabajo con el expresidente. Esta semana, hablando de otro tema importante, trascendental, porque alteró hasta el levantamiento cadavérico. Esta semana es trascendental para poner fin a la huelga de los fiscales y médicos forenses, pues la petición inicial de 580 millones de lempiras en demandas salariales bajó a 250 millones y se espera que el fiscal general se reúna con la ministra de Finanzas para identificar la partida de donde saldrán los recursos o las partidas de donde saldrán los recursos. Después de casi un mes de arreciar sus medidas de presión, los fiscales y médicos forenses esperan que durante esta semana se resuelva el conflicto en una reunión entre el fiscal general y la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada. Solicitarle al fiscal general que se concrete lo más pronto posible esa reunión con la ministra de Finanzas para que pueda darle solución incluso esta semana. Según Marín, en la última reunión con el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla,
cedieron sus pretensiones y de 580 millones de lempiras que contemplaba la primera propuesta, bajaron a 250 millones de lempiras. Ha permitido algunos acercamientos, sobre todo dirigidos hacia el fiscal general de la República, de quien ya hemos tenido, pues al menos encontrar algunos temas de cantidades o fondos para dar respuesta. Según esta parlamentaria, la situación del Ministerio Público es crítica por acciones válidas del personal, pero que hay opciones inmediatas que se deben implementar, como la ampliación del presupuesto para el Ministerio Público. Pues desde el Partido Salvador de Honduras insistimos desde el presupuesto que se debería de aumentar para poder cumplir estas necesidades y estamos listos para presentar este proyecto que sea como una de las avenidas, porque mientras el fiscal general no tenga la disposición de ejecutar y mientras la Secretaría de Finanzas y el Ejecutivo no tengan la disposición de trasladar estos fondos, desafortunadamente no obtenemos una salida inmediata a esta crisis. La crisis del Ministerio Público tiene paralizada la acción penal pública y por algún tiempo el levantamiento cadavérico y las autopsias, aunque en la capital se trabaja a medias por parte de los equipos forenses. El asesor presidencial Manuel Zelaya no descarta que la problemática tenga que ver por el cambio de autoridades en esa institución. Bueno, acuérdese que el Ministerio Público es una institución que tiene un cambio político en 5 meses. Entonces creo yo que como ya se dieron cambios en la Corte Suprema de Justicia. Por ahora en la capital, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO inauguraron una morgue móvil para recibir cadáveres de diferentes partes del país, donde también se podrán realizar autopsias. Las enfermeras auxiliares iniciaron una nueva jornada de asambleas informativas en Intibucá y San Pedro Sula. Denuncian abusos de los directores hospitalarios en el Enrique Aguilar Castro, el Catarino Rivas y Leonardo Martínez. Las y los enfermeros piden que se les otorgue el derecho a transporte nocturno que fue inhabilitado, aduciendo escaso presupuesto. Reclaman porque recientemente una enfermera de San Pedro Sula fue violada cuando se dirigía a su residencia tras terminar su jornada nocturna en el nosocomio. Y producto de quitar esos derechos que tienen nuestros compañeros trabajadores, nos han violado una enfermera auxiliar en los últimos días. Una enfermera auxiliar que venía de trabajar, una enfermera auxiliar que venía de salvar vidas. La han violado a la enfermera auxiliar y ahora que están esperando que asesinen a nuestra compañera enfermera. Por el amor de Dios, y las enfermeras auxiliares hacen un trabajo muy importante por el pueblo hondureño y no merecen que los traten de la forma que a veces se trata enfermería en este país, con desdén, con apatía. Yo creo que enfermería merece un mejor trato y en ese sentido el llamado para las autoridades de las distintas regiones y hospitales del país que traten con respeto a nuestras compañeras. Las y los enfermeros aseguran continuar con las jornadas de protesta, ampliando la paralización a nivel nacional si las autoridades de salud no brindan una solución inmediata a su demanda. A pesar de las medidas anunciadas contra los que promuevan protestas que impidan el libre tránsito, en San Pedro Sula varios sectores esperaban que pasara la Semana Santa para tomarse escuelas, centros de salud y las carreteras por varias horas. Esta larga jornada de protestas registradas en San Pedro Sula inició con la toma del Centro de Salud Miguel Paz Barahona por parte de los afiliados a la ANEA, que alegan incumplimiento a beneficios adquiridos. Hoy es el inicio de asambleas informativas por las violaciones a los derechos de los trabajadores. Aquí en la región metropolitana no se están respetando los convenios, se toman algunas atribuciones sin ver las posiciones del personal. Si no llegamos a una solución este día, para mañana entraría Comayagua y La Paz. Para no perder la costumbre con las protestas en los centros educativos, un grupo de padres de familia, alumnos y maestros de la escuela Yankel Rosenthal de la colonia Sandoval Sorto cerraron portones para denunciar a la actual directora por supuestos actos de corrupción. No tenemos informes de cuánto ingresa a nuestro centro educativo por glorieta, no sabemos dónde están los fondos que aporta cada padre de familia, ya que nuestra institución es un centro autosostenible por la misma sociedad de padres de familia. Quienes no protestaron pacíficamente fue un grupo de pobladores de los bordos de la ribera del río Bermejo, que obstruyeron el tránsito de vehículos por varias horas en el segundo anillo de circunvalación. Entre los motivos está el precio de la canasta básica,
costos elevados de la vida, incluso por el trato que reciben los privados de libertad. Esta última, el motivo más fuerte. Que le baje a la canasta básica a la señora presidenta, porque está todo caro. Ya no podemos seguir viviendo así. Y otra, que no hay ni medicina en los hospitales ni jeringas para los enfermos. Y por lo que se está viendo en el Pozo también. La segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad contempla en su punto 9 aplicar la ley a los que promueven protestas ilícitas que perturben el libre tránsito de la ciudadanía, acción que para este empresario y economista es aceptada si se violentan los derechos. La protesta es una manifestación del sentimiento privado y público, ¿verdad? Y desde ese punto de vista han sido aceptadas en todo el mundo siempre y cuando sean pacíficas. Contra la violencia todos vamos a estar, hasta el diablo. Para mañana otro sector, incluidos los transportistas de pasajeros, anuncian acciones en contra de las autoridades policiales por la captura de ayudantes y conductores, a quienes ligan con grupos de extorsionadores. Orly Martínez, Telenoticias. Siguen las reacciones a la decisión de la presidenta Castro de nombrar a la subsecretaria de Salud en la dirección de esa intervención a las cárceles. Buenas noches, estoy viendo su noticiero. Los centros penales, mientras no se combata la corrupción, es difícil que se eviten esos enfrentamientos. No es con malos tratos a los privados, sino que aplicar correctamente las leyes penitenciarias. Si revisan las actuaciones en que se manejaron al implementar la ley años 2012 y 2013, y como comisionada, pero no me dejaron terminarme mi periodo, no tengo identificado la persona de este mensaje, me gustaría que se identificara. Por lo visto, fue comisionada. Si revisan las actuaciones en que se manejaron al implementar la ley años 2012 y 2013 y como comisionada, pero no me dejaron terminar mi periodo, por lo que ningún gobierno ha querido que se hagan las cosas bien, porque ahí la corrupción opera desde el que vende las tortillas y los ingresos para las autoridades que las manejan reciben su emolumento mensual. Se debe evitar la corrupción y verá si no se termina. Y Yulisa, ojalá la dejen hacer bien las cosas. Dice esta comisionada en retiro de la policía que me gustaría identificarla. Me gustaría identificarla si ella gusta, que me envíe el nombre. Dice que ahí el problema es la corrupción. La corrupción. Es la corrupción. Por lo que ningún gobierno ha querido que se hagan las cosas bien, porque ahí la corrupción opera desde el que vende las tortillas y los ingresos para las autoridades que las manejan reciben su emolumento mensual. Si eso es lo que cree Honduras, es lo que cree Honduras, que ahí se han podrido militares, ahí se han podrido policías, ahí se han podrido funcionarios públicos, porque ven como una piñata las cárceles y no como instituciones a las que se tiene que ir comprometido para poner orden y aplicar la ley. Bueno, esperemos que Yulisa lo haga, aunque hay algunos escépticos. Hay algunos escépticos que dicen que no lo hará, pero esperemos que esta mujer, aparte de valentía, ponga todo su conocimiento, si no es tan experta como comisionados u otros policías, pero ponga todo el esfuerzo y el talento que tiene para ir ordenando este asunto de los centros penitenciarios en el país. Más adelante le informaremos, estancada la inversión en Honduras por la incertidumbre que genera la ley de justicia tributaria, señalan empresarios. Nuestra sección del emprendedor le trae la historia de Jugos Dulces, una iniciativa de una olanchana que empezó vendiendo fresco de maracuyá y fue tal su éxito que hoy expande su oferta a petición de la clientela. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Este es tamarindo, 100% natural. Dulce Castro es una mujer emprendedora y comenzó su emprendimiento por falta de empleo, realizando jugos naturales de diferentes sabores. Comenzó vendiéndolo a sus vecinos, pero las personas que compraban el producto corrieron la voz y llegó hasta los dueños de talleres, donde llegaban a la casa de Dulce para comprar los jugos naturales 100% natural con la marca Jugos Dulce. Pues con el deseo de emprender,
pues debido a la falta de empleo que hay en nuestro país. Tamarindo, maracuyá, piña, sandía, limonada. Pues toda la fruta que esté accesible en la temporada es con la que trabajamos. Nuestra emprendedora nos contó que su satisfacción es vender la calidad del producto. Nos esforzamos por vender calidad, aunque se le gane poco, pero la ganancia está en la cantidad porque uno al final pues prueban el producto una vez, les gusta y vuelven. Entonces así es como ha ido creciendo la microempresa, dándonos a conocer con la calidad. Los jugos naturales te hacen saludable y aquí te comparto el número de nuestra emprendedora de hoy, 9704-5202. Tenemos una página y también ponemos al público pues mi número telefónico que es 9704-5202. En su propia vivienda, Dulce Castro ha comenzado con este emprendimiento y tiene mucha aceptación en este municipio de Catacamas, ya que las personas se han olvidado de las gaseosas y toman jugo 100% natural. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Tras gastar más de la cuenta durante las vacaciones en la playa o la montaña, es posible que los números queden en rojo y las cuentas no cuadren. Con estas recomendaciones que te damos en Educación Financiera se podrá reforzar la salud financiera y conseguir la deseada estabilidad post-vacacional. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. Revisa cuáles fueron tus gastos. Es posible que estos hayan sido superiores a lo planeado, incluso si destinaste cierta cantidad para darte unos gustos extras. Seguramente en ese momento no te pudiste resistir a tal placer, pensando que no te afectarían, y es ahora cuando ves las consecuencias. Organiza un presupuesto post vacaciones. Este te será muy útil porque definirás tus ingresos y deudas, por lo tanto, podrás saber cuánto tienes que dejar de gastar para recuperar tus finanzas. Controla tus gastos. Durante las vacaciones lo primordial es consentirnos, pero el regreso a la realidad nos obliga a abstenernos de ciertos gustos innecesarios e incluso hacer algunos sacrificios. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Michael Wiemeyer, informó este lunes que durante la semana se logró la movilización de 1 millón de personas a las diferentes zonas turísticas del país, reportando más del 90% de ocupación en los hoteles y sitios recreativos, de acuerdo con las cifras preliminares. Que definitivamente tuvimos un buen movimiento esta Semana Santa. Muchos de los destinos, sobre todo de playa, ya tenían los hoteles de playa a capacidad del 90%. Nosotros esperamos haber llegado a lo que estábamos esperando junto con el IHT, que era cerca de 1 millón de turistas en movimiento que hubieran tenido. En los turistas internacionales, que son los que nos interesan también, Sara, que vengan justamente turistas para dejar la derrama económica importante acá, que haya pasado de 30,000 o 35,000 pasajeros que tuvimos el año pasado. El movimiento de los veraneantes habría generado una derrama económica de hasta 3,000 millones de lempiras, según estimaciones de los empresarios del rubro, superando así las expectativas para la industria turística luego de 3 años de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre generada por la Ley de Justicia Tributaria que piensa enviar el Ejecutivo al Congreso tiene frenado los proyectos de inversión en el país, aseguran en la Asociación de Industriales, mientras los economistas recomiendan al gobierno socializar a fondo la medida para evitar que la inversión se vaya por no haber reglas claras. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Debido a la expectativa que se ha generado por el debate sobre la Ley de Justicia Tributaria que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso Nacional, inversionistas han frenado sus nuevos proyectos, aseguran en la Asociación de Industriales. La economía no es una maquinita que se prende y se apaga en un segundo. Esto ya está teniendo implicaciones. La gente está percibiendo, está leyendo los periódicos, ven lo que está ocurriendo, ven cuál es la propuesta del gobierno y hay muchas inversiones que están detenidas por eso.
Y vemos al otro lado, en El Salvador, que se van a bajar todos los impuestos y que se va a traer a la industria. ¿Qué hacen los inversionistas? Y Honduras no puede salir adelante solo con la inversión del sector privado y el sector público nacional. ¿Por qué? Porque es muy poca, somos un país pobre. Mientras los inversionistas no tengan certeza sobre las condiciones fiscales que ofrecerá el país, tendrán en espera sus potenciales proyectos en sectores como energía, maquila o turismo. Hay una espera porque realmente al final, aunque teníamos algunas empresas que estaban interesadas en inversión en este momento, van a esperar de alguna manera que haya claridad en esta ley para poder hacerlo. Por eso es bien importante mantener una buena comunicación, espero yo, y poder tener los diferentes escenarios donde esto y esta ley haga en todo caso competitivo el país de materia turística para que esos inversionistas se queden y inviertan acá. Funcionarios aseguran que la ley busca crear justicia en el pago de impuestos, pero los empresarios afirman que si la aprueban tal como está planteada, se perderá inversión y empleos. Analistas recomiendan socializar más esta ley para que se cumpla el objetivo de una justicia tributaria y no ahuyentar la inversión, como dicen los empresarios. Yo creo que hay algunos empresarios que utilizan de pretexto ese tipo de cosas. Y hay otros empresarios que a lo mejor sí de una manera muy racional dicen, bueno, vamos a esperar a ver si tal sector donde yo pienso invertir o pienso aumentar inversiones va a seguir teniendo cierto tratamiento fiscal. No es un momento oportuno para que un proyecto como estos que es tan polémico y que va definitivamente a tocar ciertos intereses sea llevado al Congreso Nacional. No es correcto. Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada enviaron a la presidenta Xiomara Castro sus propuestas y recomendaciones sobre la iniciativa a finales de marzo y esperan volver a reunirse previo a que la envíen al Congreso Nacional. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La Cancillería hondureña oficializó el arribo este martes al aeropuerto de Palmerola de los 6 féretros con los cuerpos de los hondureños que murieron en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, México. Llegará a las 6 de la tarde, vienen 6 cuerpos con sus familiares acompañándolos y se quedan allá 8, de los cuales 3 han sido dados de alta, un cuarto está por ser dado de alta y 4 se encuentran todavía entubados, 2 de los cuales han sido transferidos a un hospital en Ciudad de México para cuidados especiales. Los cuerpos de los malogrados hondureños llegarán a Palmerola en una aeronave con matrícula mexicana y de allí el gobierno hondureño facilitará todos los medios para el traslado de los 6 féretros y sus familiares a sus lugares de origen. El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez, es del criterio que la iniciativa de ley de las mesas de participación ciudadana no responde a una coyuntura crítica de país, sino a un proyecto político del actual partido de gobierno. Esta nueva versión de estas ley de mesas de participación ciudadana no responden a una coyuntura crítica de país, es decir, no responden a una situación de emergencia donde se requiere no consultar y la participación de la ciudadanía, sino responden más que todo a un proyecto político. Y eso yo creo que es muy importante entenderlo, un proyecto político que en primer lugar lo que quiere hacer es a un lado al Congreso Nacional e irse directamente al poder popular en esa visión de refundar el Estado a través de la legitimidad que le pueda dar sectores ciudadanos. Ramírez aseguró que el mismo gobierno define las reglas del juego, define quién participa y quién no y cuáles son las demandas que se pueden articular y trabajar, convirtiéndose en una gran amenaza para las organizaciones de sociedad civil que no comparten la línea partidista o la ideología del actual gobierno, ya que no tendrían espacio de participación. En los próximos días el Congreso Nacional se apresta a concluir la socialización del proyecto de ley de las mesas de participación ciudadana para someter el dictamen en la Cámara Legislativa para su aprobación. Yo lo que tengo conocimiento por parte del presidente de esa comisión, el diputado Rafael Sarmiento, es que este proyecto próximamente va a entrar ya a presentarse, o mejor dicho, el dictamen se va a presentar a Secretaría para que el Congreso Nacional, o mejor dicho, la Junta Directiva lo someta a votación. Pero la controversial iniciativa enviada por el Ejecutivo no cuenta con el apoyo de las bancadas de oposición,
porque según el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez, la ley está encaminada a eliminar el Foro Nacional de Convergencia FONAC y entregarle el control a la Secretaría de Planificación Estratégica. Como bancada consideramos que la ley lo que pretende es deshacer el FONAC y mantener el control a través de la Secretaría de Planificación y Estratégica, en que ellos dicen que al FONAC se le dan 30 millones al año, pero la Secretaría de Planificación tiene presupuesto ya generado por el Estado y además va a tener a criterio del secretario las organizaciones que puedan integrar estas mesas ciudadanas. La semana pasada el Consejo Nacional Anticorrupción denunció en un tuit que solicitó un espacio para discutir el contenido de la iniciativa. Sin embargo, no hubo respuesta de parte del presidente de la Comisión de Dictamen, el diputado Rafael Sarmiento, a lo que se suma la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, al asegurar que el Poder Legislativo no ha hecho ningún acercamiento para socializar el proyecto de ley. Entonces ya desde ese momento las críticas están siendo aplicadas, es decir, de que realmente se iban a discutir entonces con organizaciones aliadas solamente a gobierno, pero no un diálogo realmente abierto para todos los sectores. Aunque el oficialismo defiende que la iniciativa de ley va orientada al diálogo abierto, participación y concertación entre los diferentes sectores de la sociedad como apoyo para la elaboración y ejecución de políticas públicas en el país, todavía hay dudas en diferentes sectores que el objetivo final sea que el gobierno quiera tener el control de las organizaciones de sociedad civil. Y esta ha sido la noticia en esta emisión. La presidenta Xiomara Castro anunció que la doctora Villanueva Segma, la viceministra de Seguridad, presidirá el plan de intervención con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y la Policía de Honduras. Este es el tuit de la Secretaría de Prensa, pero todo inició a las 9:03 con el tuit de la presidenta Castro, así es. Anunciando lo de Yulisa Villanueva, que presidirá la intervención. Vamos ahora con el tuit de Yulisa Villanueva. El tuit de Yulisa Villanueva. Nos hemos perdido un poquito. Aceptando, tú lo tienes ahí para que lo leas. Donde dice: Presidenta Xiomara Castro, agradezco la confianza depositada en mi persona para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles y promover de manera enérgica la lucha contra la criminalidad organizada en pro de la seguridad ciudadana. A las 10:27 minutos, Yulisa Villanueva, la subsecretaria de Seguridad, sigue reunida en Casa de Gobierno con el asesor presidencial Manuel Zelaya y la presidenta Xiomara Castro. Nos había prometido una entrevista, inmediatamente terminar con esta reunión, pero por lo visto la reunión se ha extendido. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. A todos, buenas noches.